Estimados alumnos, bienvenidos a nuestro tercer capítulo del curso. Aquí vamos a complementar algunos aspectos metodológicos y conceptuales del capítulo que corresponde y dándoles algunos lineamientos básicos de cómo cómo se gestiona un sistema de gestión de calidad, ¿no? En principio debemos decir algo, ¿no? No se cambia la sociedad por decreto. De hecho, esta es una frase de Michael Crozier, reflexionada en el año 79 más o menos, acerca de la necesidad de establecer estrategias de cambio en las administraciones públicas. Entonces hablamos de estrategias de cambio. Esto involucra obviamente la necesidad de establecer un programa, ¿no es cierto?, que pueda implementar esas estrategias. La estrategia es una conceptualización básica y genérica que debe desplegarse a lo largo de la organización. Y es importante tener en consideración cuál es el rol de las administraciones públicas dentro de la sociedad. Cada aspecto funcional involucra que se acerca o se adecúa a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegura el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y facilita fundamentalmente la prestación de servicios básicos a una sociedad de bienestar. Si se acuerdan, en nuestra primera lámina de introducción hablábamos de bienestar. Entonces está el calce de que la gestión pública debe generar un bienestar en la sociedad. La calidad, la gestión de la calidad debe contribuir a que ese bienestar sea percibido en mayor escala. Entonces necesitamos conceptualizar cada aspecto relacionado al bien público, ¿no?, y cómo es que esto se logra a través de las organizaciones que son parte del gobierno. Entonces, principalmente debemos conceptualizar qué significa un buen servicio. Estamos obligados, todos los funcionarios públicos, a brindar un buen servicio, obligados por nuestra conciencia y por el rol que juega cada organización en torno de la satisfacción y lograr el bienestar en los ciudadanos. Consecuencia, relación biunívoca es que las organizaciones del Estado, las organizaciones de servicio público, deben estar enfocadas en lograr el bienestar de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de un buen servicio, estamos hablando de una calificación otorgada por quien juzga el resultado del trabajo realizado en torno de la necesidad que se manifestó cuando el ciudadano fue en búsqueda de esa prestación. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración clara que existe una amplia variación en las expectativas del usuario. Es importante conceptualizar que todos nosotros somos diferentes. Por lo tanto, vamos a tener diversas manifestaciones de necesidad. Como hablábamos, ¿se acuerdan de las definiciones operacionales? Cada uno va a querer algo diferente. Y entonces, ¿cómo las organizaciones se enfrentan esta situación disímil o de un cúmulo de necesidades manifiestas de diferentes ciudadanos? ¿Cómo las podemos internalizar para poder nosotros gestionar? Entonces, la única forma es establecer o definir parámetros específicos de cumplimiento a manera de contrato. Hablemos nosotros entonces en términos de calidad, búsqueda de cumplimiento de especificaciones, búsqueda de cumplir las necesidades y expectativas de mis usuarios. Entonces, primero tengo que investigar qué requiere mis usuarios y de ahí compararme con mis procesos y de lo que soy capaz de hacer. Y por lo tanto ofrecer a manera contractual, por decir así, qué voy a hacer. Es decir, prometer algo establecidamente, cómo es que lo voy a lograr. Y definir las posibilidades, ¿no es cierto?, a la medida que ocurre en el tiempo. Entonces estamos hablando de que la organización va a prometer algo al ciudadano para poder uniformizar las expectativas y necesidades de todos, porque no hay otra forma finalmente. Entonces hablamos de establecer un parámetro de referencia, una promesa de cumplimiento.
sobre la cual todos los usuarios o ciudadanos van a enfocarse. Si yo prometo que el servicio lo voy a brindar en 2 horas, al entrar el ciudadano al establecimiento, me dicen, aquí te voy a dar el servicio en 2 horas. Entonces yo ya tengo el parámetro de referencia sobre lo que espero. Si yo lo quiero en 5 minutos, está difícil, ya sé que no lo van a cumplir, ¿sí? Pero al menos al definir ya estandarizadamente y pragmáticamente que la organización promete cumplir un servicio en el término de 2 horas, ya establecemos un parámetro de compromiso sobre el cual actuar y uniformizar, ¿no es cierto?, las expectativas del usuario. Kaoru Ishikawa, que es uno de los grandes y brillantes hombres en torno de la gestión de la calidad, habló del control total de la calidad. Esta disciplina, creada por él mismo durante su aporte en el procesos de producción japoneses, determinó que debería enfocarse esto en 2 temas principales. En el aspecto gerencial, es decir, que la calidad debe ser una conceptualización clara y concreta del nivel directivo. Debe estar enfocada todos los días, permanentemente, en evaluar la calidad de los procesos y mejorar continuamente. Entonces, esta mejora la consideró como un proceso evolutivo. Entonces, Kaoru Ishikawa enfocó a la calidad como una responsabilidad gerencial plena, ¿sí?, y evolutiva, es decir, en procesos de mejoramiento continuo. Por lo tanto, Kaoru Ishikawa, dentro de todo el concepto filosófico de su propuesta, el control total de la calidad, enfocado en estos 2 aspectos que es importante considerar. Kaoru Ishikawa también es un hombre práctico, fue un hombre práctico y determinó claramente cómo es que la calidad se puede aplicar a través de diversas herramientas. Estas herramientas nos tienen que ayudar a hacer nuestros procesos con calidad. La gestión de la calidad, entonces, aplica algunas herramientas. Estas herramientas son las que vamos a ver hoy día, de manera conceptual y metodológica, para que ustedes tengan una idea básica y general cómo las herramientas de la calidad son útiles para poder mejorar los procesos. En líneas generales, Kaoru Ishikawa presentó 7 herramientas básicas y que determinan de alguna u otra manera la aplicabilidad para la mejora de los procesos dentro de la organización. La primera de ellas es las hojas de control. Las hojas de control implican que podemos de alguna manera cuantificar la frecuencia de la ocurrencia de algunos eventos durante la realización del proceso, así como las variables y los defectos que se le atribuyen a cada una de ellas. La segunda herramienta es el diagrama de flujo, que de alguna u otra manera nos puede determinar o nos permite diferenciar la interacción de las diversas unidades o de las diversas actividades dentro de la realización del servicio. Otra de ellas son los histogramas, las vamos a ver en detalle, el diagrama de Pareto, el análisis de causa-efecto, los diagramas de dispersión y las gráficas de control. En primera opción vamos a hablar algo sobre las hojas de chequeo o las hojas de registro. Estas hojas me permiten cuantificar algunas situaciones anómalas o situaciones particulares que yo quiero ver o analizar dentro de la organización. Principalmente, nosotros tenemos que fomentar o involucrarnos en el mejoramiento. Para poder mejorar, tengo que saber qué cosa está mal hecha. Y para poder saber eso, entonces tengo que cuantificar los defectos que van ocurriendo a lo largo del proceso de la prestación del servicio. Entonces, mi hoja de chequeo, en algún momento del proceso, puede ser válida para ir cuantificando en ese momento qué tipos de defectos vienen ocurriendo y cuántos en la medida de que vamos evaluando esa realización del proceso. Entonces, la hoja de chequeo no es más que una cuantificación de las situaciones anómalas o situaciones particulares que querramos evaluar, y al final de cuentas, al final del proceso, al final de un periodo, nosotros podemos evaluar cuáles de ellas son las que se presentan con mayor frecuencia, como fuente o como inicio para el análisis posterior de las causas.
La segunda herramienta de calidad definida por Kaoru Ishikawa es el diagrama de flujo. Si nosotros desde la primera clase hemos enfocado la importancia del sistema, es decir, la importancia del sistema en sus interacciones entre los diversos componentes o los diferentes componentes del sistema, tenemos que saber entonces cómo es que interactúan cada uno de ellos. Y lo importante saber es cuáles de esas actividades, ¿no es cierto?, van organizadamente interactuando a través de una línea de flujo para saber cómo cada una de ellas interactúa entre sí. Entonces, fíjense, ahora, de nuestra definición de sistema, ya lo estamos internalizando conceptualmente y metodológicamente en una herramienta práctica, el diagrama de flujo. Entonces, este diagrama de flujo, a través de símbolos y gráficos, nos permite ver cómo interactúan cada una de las actividades del proceso. Aquí nosotros vamos a darles a conocer principalmente que el diagrama de flujo actualmente tiene una notación internacional. Si hablábamos del diálogo y de definiciones operacionales en calidad, tenemos que entender y que todo el mundo entienda qué significa cada símbolo. Porque si estamos hablando de un esquema generacional, o sea, estamos hablando de un sistema, cada uno tiene que entender dentro de la organización qué cosa significa cada símbolo. Entonces, para poder entendernos todos y estandarizar a nivel internacional, se ha establecido una normativa y una notación internacional que está definida por el BPMN, Business Process Management Notation. La finalidad de servir como lenguaje común para cerrar la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño del proceso del negocio y su implementación. Entonces, BPMN es la forma como notamos o denotamos los símbolos de manera estandarizada a nivel internacional. Consecuentemente, tenemos que hablar entonces de un proceso. Si el diagrama de flujo me determina cómo es que interactúan las actividades de un proceso, tengo que entender qué es un proceso entonces. Para ello, acudimos a un esquema básico y fundamental, que un proceso no es más que un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que tienen un propósito común, es decir, una finalidad. Y esa finalidad obviamente va a estar marcada por objetivos y finalmente por metas de logro. Esa finalidad del proceso determina qué cosa tengo que recibir como insumo para procesarlo y qué características tiene que tener este insumo para poder involucrarlo en mi proceso a satisfacción. Si hemos hablado de clientes internos, entonces estamos hablando de la interacción probable entre dos procesos, el proceso A y el proceso B. El proceso A obviamente va a tener un resultado, y este resultado va a ser el insumo que usa el siguiente proceso. Entonces necesariamente tenemos que hablar también de la medición de la calidad interna de nuestros procesos. Entonces, ¿cómo es que determino dónde empieza y dónde termina un proceso? Dentro de la organización entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Para poder gestionar un proceso tengo que definir el inicio y el término. Y entre este conjunto de actividades, entre que inician y que terminan, tengo que tener a alguien que lo controle, que es el gestor del proceso. Entonces, en este proceso yo tengo que saber qué cosa va a ingresar al proceso y cuáles son las características necesarias para admitirlo dentro del inicio del proceso. Si no cumple con estas características, estaré hablando de una calidad deficiente dentro de lo que ocurrió en el proceso anterior. Entonces, mi insumo tiene que tener ciertas condiciones, ciertas cualidades, ciertas características para tener calidad en el resto del procesamiento. No hay forma de que tenga buena calidad teniendo un insumo de mala calidad. ¿Me entienden? Entonces, de alguna manera, la entrada, el input, es una fuente importante dentro de la configuración de un proceso. ¿Por qué? Porque tengo que controlar qué ingresa al proceso. Cuáles son las características para que pueda ingresar, cuáles son los atributos. Entonces, el input es una parte
importante dentro de la configuración del proceso. De igual manera, si lo que entra tiene características, lo que sale del proceso también tiene que tener un conjunto de características, ¿no es cierto?, a satisfacción de lo que hemos planificado como resultado del proceso. Y tengo que evaluarlo y tengo que medirlo, y a partir de esas mediciones tengo que iniciar procesos de mejoramiento. Pero para que eso ocurra, necesito de todas maneras saber cuál es la causa de la producción que no se acepta o que no está de acuerdo a la planificación. Entonces, otro componente importante del proceso es la salida. Ya tengo dos: ingreso, proceso, salida. Ambos cuantificados, ambos controlados, ambos medidos. Muy bien. Entonces, el proceso también tiene un conjunto de recursos. Para poder producir o para lograr un resultado, se emplean recursos. Si estos recursos no son lo suficientemente capaces de producir algo que he planificado, entonces obviamente no podré tenerlo. Entonces, dentro del plan de calidad, necesito yo conceptualizar perfectamente todos estos tres componentes: mi entrada, mi salida y sobre todo qué recursos necesito para lograr el producto establecido en la planificación. Entonces, ahora ya vemos que la calidad no es una casualidad. La calidad está planificada, está organizada, está dirigida y está controlada. Si esto no es así, no hay calidad, no hay gestión de la calidad. Entonces, en líneas generales, esto es lo que tenemos que tener en consideraciones para poder controlar los procesos. Entonces, hablamos ahora del control de procesos, de la gestión por procesos, para o dentro de la gestión de la calidad. Entonces, esquemáticamente tenemos que saber cómo interactúan todas las actividades del proceso, sus entradas, su salida, los niveles de calidad esperados en cada actividad y los niveles de calidad del producto en cada actividad. Una de las herramientas más importantes, creo yo, dentro de la gestión de la calidad, herramientas para la gestión de la calidad, es el histograma. El histograma me va a dar el resultado de uno de los aspectos más importantes que consideró Edward Deming dentro de su teoría del conocimiento profundo, la teoría de la variación. Yo tengo que saber en esencia lo que ha resultado del proceso y al medirlo voy a determinar sus características. Ningún proceso da situaciones específicas de una manera contundente. Siempre hay una variación, siempre hay un rango en el cual se logran los resultados. Por lo tanto, yo tengo que saber qué tan amplio es ese rango de los resultados del proceso y qué tan dispersos se encuentran dentro de ese rango. Por lo tanto, el histograma de frecuencias es una herramienta muy importante para conocer el proceso en sí. Si este histograma se adecúa a una distribución normal o a alguna de las distribuciones conocidas, ¿qué podré decir? Que puedo pronosticar lo que va a ocurrir en adelante porque se adecúa a una distribución normal. Si no se adecúa a una distribución conocida, ¿cómo podré predecir? Porque lo que viene ocurriendo, obviamente, si es que no se adecúa a una distribución, es un proceso impredecible, descontrolado, dominado por causas especiales de variación. No hay forma de predecir nada de ese proceso. Entonces, el histograma es la herramienta que me permite definir si el proceso se adecúa o no a una distribución de probabilidad o a una distribución de frecuencias conocida que me permita planificar y pronosticar y predecir. En líneas generales, entonces, las herramientas de calidad se aplican diariamente, se aplican en la realidad de los trabajos, en la realidad del día a día de las organizaciones. Esta otra herramienta se denomina el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto ya es una herramienta de selección, es una herramienta que me permite diferenciar lo uno de lo otro. Pareto es un científico italiano que determinó
que un 20% de las fuentes causan el 80% de los problemas. O sea, pocas causas generan muchos problemas. Entonces, de alguna manera, el diagrama de Pareto me va a permitir identificar sobre una causa específica su nivel de impacto en la organización. Entonces, me permitirá seleccionar cuáles son las causas que me generan más impacto. Y de esa manera ir en manera descendente, tomar acción. Si ustedes consideran el nivel de impacto en una organización, tendrán que tomar su decisión de atender, ¿no es cierto?, la causa que genera mayor impacto. Lo más crítico se tiene que atender primero. Entonces, el diagrama de Pareto me permite diferenciar las causas más críticas de las causas menos críticas. Y por lo tanto, mis esfuerzos de mejoramiento siempre van a estar enfocados en la causa más crítica. Una vez que he resuelto la causa más crítica, que genera una mayor cantidad de problemas, habré eliminado esa brecha, habré eliminado esa consecuencia, habré eliminado ese impacto que me genera la mayor cantidad. Por lo tanto, me iré quedando con lo que menos impacto cause en la organización. Esta es la metodología. Este diagrama de Pareto se usa para eso, para poder determinar de lo crítico de lo no crítico. En líneas generales, Ishikawa y su aporte a la comunidad internacional ha sido extraordinario. ¿Por qué? Porque permite diferenciar la paja del trigo, como quien dice. Permite identificar situaciones anómalas dentro de un universo de posibilidades. La herramienta fundamental que Ishikawa contribuyó al mundo se denomina el diagrama de Ishikawa, casualmente, o el diagrama de causa-efecto, o de espina de pescado, como lo quieran entender. Pero en esencia determina una condición fundamental para la calidad: causa y efecto. Causa y efecto. Por lo general, todo es causal en la naturaleza. Toda situación tiene un origen, una fuente, una raíz. Todo lo que nos ocurre tiene una razón. Y todo acto nuestro que hagamos tiene una consecuencia, sea muy poca o sea muy grande. Entonces, el diagrama de Ishikawa nos permite diferenciar, ¿no es cierto?, cómo impacta cada uno de los componentes originarios o cada fuente de variación dentro de los procesos de la organización. ¿Qué tenemos que hacer? Principalmente Ishikawa determinó 6 componentes fundamentales de los procesos que originan variación. Primero, las personas. Las personas y nuestra condición esencial de ser humanos. Ser humano no significa ser perfecto, somos imperfectos. Generamos errores cada día y estamos siempre en continuo mejoramiento. Entonces, nuestra imperfección es una fuente de variación, sí. ¿Hay que analizarla? Sí. ¿Hay que dotar de las causas, hay que dotarle de las competencias necesarias para evitar las causas de los problemas? Sí. Analicemos todo el componente del factor humano y qué es la causa de variación. Segundo, las máquinas o los equipos también son fuentes de variación. Las máquinas son diferentes entre sí, tienen diversas capacidades, diversos componentes, diversas situaciones que se presentan. ¿Originan fallas? Sí. ¿Cómo las originan? Eso es lo que tenemos que investigar y cuál es el impacto que tienen en el proceso o en el resultado final. El medio ambiente también tiene impacto, por supuesto. El clima laboral, ¿cómo está su clima laboral en la organización? ¿Hay luz? ¿Hay suficiente luz? ¿Hay suficiente ventilación? ¿Cómo está la temperatura? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Eso impacta en el proceso. Si no hay suficiente luz, ¿podrás ver bien los documentos? Si hay demasiada humedad, los documentos que tú tienes para revisar se deterioran y son prácticamente ilegibles. ¿Cómo está el medio ambiente en tu trabajo? ¿Impacta en el proceso? Sí. ¿Origina variación? Sí. Los materiales, los insumos, ¿cómo te llegan? ¿Desorganizados? ¿Organizados? ¿Son fuentes de demora? Sí. ¿Se perdió el papel? Sí. ¿Se perdió el documento? Sí. ¿Por qué se perdió? Desorganización. Cada uno de estos insumos que nosotros usamos para trabajar genera variación,
genera problemas, generan causas especiales. Entonces tenemos que saber la fuente del error, si está o no en los insumos o en los materiales, para poder establecer un procedimiento de trabajo que elimine la causa del problema. ¿Qué tenemos? Los métodos de trabajo. Los métodos que usamos regularmente. Por lo general, algunas personas que llevan algún tiempo en la organización dicen lo siguiente: así se ha hecho toda la vida, así lo he hecho yo siempre, ¿por qué tengo que cambiar? Es importante entonces considerar si ese método de trabajo es fuente de error, porque la forma o la manera como se realiza esa actividad quizás no es la mejor, y vemos si podemos reevaluarla y podemos implementar una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, los métodos de trabajo es otra fuente de variación y fuente de errores y fuente de causas especiales. Y finalmente, las medidas. ¿Cómo medimos nuestros procesos? Si tenemos un instrumento o un sistema de medición incorrecto que tiene mucho error, lo que vamos a tener es medidas erróneas de una realidad. Y si yo tengo una medida errónea respecto de algo que ha ocurrido, tomaré decisiones erróneas respecto de una medición errónea. Por lo tanto, mi sistema de medición también es una fuente de error. Si tú mides mal, tomarás malas decisiones. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que nuestro sistema de confiabilidad es reproductible y es coherente. Es reproducible y es repetible. Es decir, si tiene coherencia interna en sus mediciones. Entonces tenemos que evaluar que es coherente nuestro sistema de medición. Todos estos 6 componentes principales y básicos que componen el diagrama de Ishikawa tienen a su vez subcomponentes respecto de cada aspecto general que se ven allí. Entonces nosotros tenemos que cuantificar todos los aspectos que originan variación o que son fuente de error o que son fuente de un resultado, para poder identificar claramente cómo es que ocurre las causas y las consecuencias del error. Una vez que hayamos identificado todas las fuentes de error del diagrama de Ishikawa, pasamos a la siguiente etapa, que es la medición y la relación entre un efecto y una causa, o entre varios efectos y una causa, o una causa y varios efectos. Esa metodología de medición debe ser bien desarrollada en la organización para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, el diagrama de Ishikawa no es solo un dibujito en la pizarra y eso terminó. No, es el primer paso para establecer cuantitativamente, metodológicamente, estadísticamente la relación causal entre un efecto y una causa. Y si tengo ya después identificada válidamente la causa, tendré que hacer una acción de mejora para eliminar la causa del error. Entonces, metodológicamente, Ishikawa nos aporta mucho a través de su diagrama, pero en esencia no solamente es dibujar el diagrama, es aplicar mediciones para poder cuantificar la interrelación entre la causa y el efecto de manera estadística. El diagrama de dispersión, que es una de las herramientas de Ishikawa, también determina cómo son las tendencias entre dos variables, si hay una relación causal. Entonces es importante tenerlo en consideración para poder determinar si la causa es el efecto, o si el efecto ha sido determinado por esta causa. Y finalmente, el diagrama de control. Este diagrama nos va a permitir identificar lo que he venido repitiendo a lo largo de estos 3 capítulos. Causas especiales de variación. Causas especiales que se generan por los múltiples factores que hemos visto a lo largo de estos 3 capítulos. Causas especiales tienen que ser eliminadas. Causas especiales pueden ser identificadas, pueden ser asignables. ¿A quién? A un factor de error, a una fuente de error, a una causa especial de variación. ¿Las podemos eliminar? Sí, las podemos eliminar. Por lo tanto, el diagrama de control me permite identificar esas causas.
cuando están en producción. En esencia, este capítulo nos ha permitido conocer un poco, no en detalle, pero sí de forma conceptual y genérica, la aplicación de las herramientas para la gestión de la calidad. Muy amables por su atención.